La memoria no es más que el mecanismo que tenemos de almacenar los recuerdos para recuperarlos cuando no sea útil. Almacenamos información como recuerdos y luego recuperamos esta información cuando la necesitamos. Ahora, hay también aquí con la memoria superiores del sistema nervioso, una, digamos, alta de conocimiento, ¿no? Aplicaciones de la ciencia en este momento por poder investigar más a fondo la actividad neuronal. Entonces, lo que se postula es que los recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de la actividad sináptica de una neurona y otra. Una vez que se guarda un recuerdo o una información que recibimos, la vamos a guardar, van a facilitar vías, ¿no?, nerviosas. Esas vías facilitadas se van a llamar huellas de memoria. ¿Y cómo se facilitan estas vías para guardar la información? Cuando repetimos muchas veces una misma información, por ejemplo, si me dan un número de teléfono, seguramente al principio me dicen el número de teléfono, tal vez en el primer segundo lo retengo. Hay 5 segundos ya no he olvidado, ya incluso confundir con los números. Pero si repito muchas veces el mismo número, como mi propio número de teléfono, ya lo sé, ¿verdad? Luego aprender, entonces creo una huella de memoria. Pero también suele ser que cuando la información que recibimos es muy impactante, ¿no?, nos proporciona, nos produce mucho placer, mucho dolor, también suele crear huellas de memoria muy intensas. Sí, no solamente la repetición, sino también dependiendo del valor de la información que recibimos. Y una vez que estas huellas de memoria entonces quedan establecidas, pues podemos activar cada vez que necesitemos, cada vez que recurramos a esa información o que necesitemos esa información. Y vamos a activarlas de forma selectiva, los pensamientos, para producir recuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué número es tu teléfono? Me preguntan. Entonces, tener un pensamiento para recuperar un número de teléfono de mi memoria y dar a la persona que me está pidiendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las teorías sobre la memoria y el almacenamiento de esta información? Tenemos cómo se clasifica la memoria. Tenemos una memoria negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro tiene una capacidad de ignorar la información que no es importante, la información irrelevante. Ya hablamos esto, recuerdan, en mis primeras clases, que nosotros podemos seleccionar la cantidad de estímulos que van a ingresar y los vamos a tomar en cuenta. En este momento estamos rodeados de miles de estímulos, sobre todo nuestros receptores sensitivos. Sin embargo, no todos están siendo almacenados como recuerdos. ¿Sí? Solamente se van a almacenar una pequeña cantidad de esa información que estamos recibiendo. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se inhiben las neuronas que están trayendo una información que no es relevante, una información que no nos importa. Por ejemplo, podemos pasar un grupo de estudiantes por aquí, charlando, no nos interesa, es una información que ni la tomamos en cuenta, inhibimos
están transmitiendo esa información. Pero si no estoy atento, porque me interesa saber si alguien pasa o si dicen algo sobre un examen, no sé qué, ¿verdad? Esa información sí me puede interesar. Entonces, ¿verdad? Cuando la información que recibimos la inhibimos, a eso lo vamos a conocer como habituación de la memoria. La memoria entonces se habitúa a rechazar información que no nos sirve, que no nos importa. Pero también hay una memoria positiva, y esta ya es una memoria que se activa frente a información que genera consecuencias, que es importante para nosotros, ¿no? Como el dolor o el placer. El cerebro entonces va a poseer una capacidad enorme y automática, ¿para qué? Para potenciar y almacenar este tipo de información, la que realmente nos interesa, la que nos produce, ya sea dolor o placer. Aquí ya no hay habituación de las vías nerviosas, sino que va a haber una excitación y por lo tanto va a haber una facilitación de la vía nerviosa. Las neuronas van a quedar facilitadas con una información y entonces esa información en esas neuronas facilitadas las voy a poder recuperar inmediatamente, ¿no? Luego tenemos otros tipos también de clasificación, o formas de clasificación de la memoria, no solo la memoria positiva o la negativa. Vean, según el tiempo que duran los recuerdos, podemos tener una memoria a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Según el tipo de información almacenada, también podemos tener una memoria declarativa, una memoria procedimental. ¿Cuáles son estas memorias? Vean, por ejemplo, una memoria a corto plazo abarca recuerdos que duran segundos o minutos, ¿no? Pregunto el nombre de la compañera, me dice, me voy a acordar después de 30 segundos, tal vez de un minuto o más. Pero en la clase de mañana, ¿cómo era que te llamabas? Porque me voy a olvidar. Y eso no es porque no tome en cuenta o algo. Eso es así. Nos olvidamos de las informaciones así que vamos recibiendo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? A no ser que la información resulte importante para mí, ¿sí? Yo pregunto el nombre porque tengo interés por algún motivo de contactarme con esa persona, ¿no? Incluso puedo anotar el nombre de la persona, entonces con mayor razón va a quedar más grabada en mi mente el nombre de la persona, ¿no? O ver en la lista, ¿no? Porque se sostiene, bueno, una destacada, ¿quién es? Josefina, Josefina es una de las mejores alumnas, ya me voy a acordar, ¿no? O de un alumno que se saca 0 cuando devuelvo el examen, 0, dos veces se saca 0, Roberto siempre se saca 0, digamos, ya voy tomando en cuenta. Pero normalmente, fíjense, en la primera vez que recibimos información, la guardamos por muy pocos segundos. ¿Cuál es la explicación para este tipo de memoria? Se piensa que esta memoria está ocasionada por una actividad nerviosa continua derivada de señales reverberantes, de circuitos reverberantes. ¿Recuerdan cuáles son los circuitos reverberantes o no recuerdan? Que vamos a dar examen de aquí a 2 semanas, pero debería saber cuáles son los circuitos reverberantes. De una, pero ya deberían poner, la próxima semana nos van a venir a evaluar, y hasta ahora, bueno, por lo menos se ponga, ¿no? Porque la verdad que
solo para la acreditación brilla las paredes, ¿no? Después nosotros programas. Después, 4 años, esto es tierra de nadie. Bueno, fíjense, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo es un circuito reverberante? Es un potencial de acción a esta neurona, pero esta neurona suele tener ¿qué? Un axón, ¿no es verdad? Que va a volver sobre sí mismo y este potencial de acción va a pasar a la próxima neurona, pero también el potencial de acción va a reexcitar a la neurona. ¿Sí? Entonces parece ser que las neuronas que van a guardar la información son de este tipo de circuitos. Esta es una sola neurona, hay más complejos, recuerdan, 2 neuronas o más neuronas, excitación e inhibición, etc. Entonces, no vamos a entrar en detalle con el resto de los circuitos reverberantes, que este es el más sencillo, solo para que tengan una idea de cómo funciona esta memoria a corto plazo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Llega la información que se llama Sonia, Sonia, ¿no? Perfecto. Para esa información va a ser transmitida aquí por un neurotransmisor, ¿no es verdad? Y aquí también la liberación de un neurotransmisor. Entonces, se va a liberar el neurotransmisor, pero este neurotransmisor va a durar milisegundos y se va a destruir. Entonces ya va a dejar de transmitirse la información. Pero como es un circuito reverberante, va a volver a excitar a la neurona y otra vez va a liberar el neurotransmisor por unos breves instantes, segundos. Y entonces vean la reverberación, pero esta reverberación no es infinita, va a terminar la reverberación. Y cuando termina la reverberación ya no se libera el neurotransmisor, porque ya no hay más potenciales de acción. Y entonces la memoria queda inhibida, ¿no? O ya no hay más información. Y entonces, ¿cómo es que se llamaba? ¿Qué me dijo que se llamaba? Ya me olvidé. Es normal. Como cuando ustedes salen de clases y si no estudian lo que estamos hablando ahora y van a estudiar para la próxima, de aquí a 2 semanas, entonces todo lo que han oído ahora se van a olvidar. ¿Sí? Es normal. Y les va a costar más todavía aprender de aquí a 2 semanas. ¿Cuáles son los estudiantes que van a estudiar a los exámenes? Los que van a estudiar ahora, van a repasar, van a mirar, siguen con su libro, lo que estamos hablando, más o menos van grabando mejor la información. Entonces, ya sea durante la facilitación o la inhibición, recuerdan, va a haber entonces esta liberación de sustancias neurotransmisoras que van a durar segundos. Y ahora tenemos la memoria a mediano plazo. Esta memoria a mediano plazo ya tiene otra característica. Esta memoria puede durar días hasta semanas, ¿no? Pero esta memoria puede luego desaparecer. ¿Sí? Hay mucho que hayan estudiado para, anatomía, si hay habido temas que no han estudiado muy a fondo, ya esos hasta ahora un poco se han olvidado. Si se vuelve a tocar el tema, pueden acordarse, ¿verdad? Así se usaba la tierra. O sea, facilitar nuevamente el asunto. Pero mucha de la información ya se puede olvidar, no está para recuperar fácilmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí ya no es solamente circuitos reverberantes, aquí ya hay cambios químicos de terminal presináptico que va a estimular a la membrana postsináptica. Antes que aquí hay este esquema básico que se ha estudiado la memoria de Caracol Aplicia,
hay una neurona postsináptica, pero hay esta neurona facilitadora. Esta neurona facilitadora, ¿sobre quién está? Sobre la neurona presináptica. Fíjense, en el axón terminal de la neurona presináptica. Esta neurona tiene la capacidad de secretar un neurotransmisor inhibidor, que es la serotonina. ¿Ya? Entonces, si llega un potencial de acción, ¿no?, hacia la neurona postsináptica, si hay un estímulo excitador, va a pasar a la neurona postsináptica y va a producir la despolarización de esta neurona postsináptica. ¿Sí? Y este terminal facilitador va a desarrollar también ciertas actividades que va a permitir que la neurona se facilite o se inhiba, ¿sí? Por eso se llama terminal facilitador. Por ejemplo, si esta información es irrelevante, no nos importa, este terminal facilitador va a liberar serotonina y va a producir cambios en este terminal presináptico. ¿Sí? ¿Y qué cambios van a producir en el terminal presináptico? Va, por ejemplo, disminuir los canales de calcio, ¿sí?, para que entre el calcio, y ya sabemos, si no entra el calcio, ¿qué va a ocurrir? Primero, ¿qué pasa si entra el calcio? Va a liberar a la sustancia neurotransmisora, que se va a producir la transmisión. Si no entra el calcio, ¿qué va a producir? No se va a producir ninguna liberación de sustancia neurotransmisora, se va a inhibir la transmisión. Entonces, esos son cambios, atrás, ¿no? Cambios estructurales. Esto es el mecanismo de la habituación, con la inhibición. Pero fíjense, ya durante el mecanismo de la facilitación, va a liberar la serotonina y esta serotonina en este caso va a bloquear ¿a qué canales? A los canales de potasio. Ahora vayámonos a la neurona. ¿Qué pasa? Si bloquea los canales de potasio de esta neurona postsináptica. Los canales de potasio, ¿para qué sirven? Este es un canal de potasio. ¿Cuándo funciona el canal de potasio? Durante el potencial de acción. ¿En qué fase del potencial de acción? Durante la repolarización. Y entonces, fíjense, sale el potasio y la membrana vuelve a el potencial de membrana en reposo, y sale mucho potasio, incluso puede hiperpolarizarse. Si esta sustancia neurotransmisora cierra el canal de potasio, ¿qué va a ocurrir? El potasio va a mantenerse dentro de la célula. Y si el potasio es un ion positivo y se mantiene dentro de la célula, ¿qué va a ocurrir? Esta neurona va a quedar despolarizada, excitada, ¿sí?, transmitiendo, va a seguir transmitiendo la información por un tiempo más largo que solamente el circuito reverberante. ¿Ven? Aquí ya es este terminal, ¿sí?, facilitador presináptico, el que está ocasionando que haya este cambio importante en el cierre de los canales de potasio en esta neurona presináptica, ¿no? Entonces va a ser un potencial de acción duradero, y si el potencial de acción es duradero, ¿qué va a hacer? Los canales de calcio que se abren por voltaje van a permanecer abiertos, y esos canales abiertos van a permitir que el calcio ingrese, y si el calcio ingresa, se liberan las vesículas neurotransmisoras, a diferencia de la habituación. Fíjense, cuando hay habituación, ¿qué ocurre? Disminuyen
los canales de calcio. Entonces entra menos calcio y la neurona no va a liberar la sustancia neurotransmisora, porque para liberar la sustancia neurotransmisora tiene que haber calcio. ¿Está claro? Entonces esa es una teoría. Luego está la memoria a largo plazo. Esta es una memoria que almacenamos para toda la vida. Son recuerdos que guardamos desde la infancia, como el nombre de nuestra mamá, no nunca, ¿no? O la cara de nuestra mamá, no sé, que nos ocurra algún evento traumático o una patología, pero después de esas cosas no nos olvidamos nunca. Aquí ya hay cambios estructurales en la sinapsis, ya no solamente en el terminal presináptico, sino en la neurona pre y postsináptica, ¿no? Además va a aumentar la cantidad de conexiones neuronales. Volviendo atrás, aquí, esta es una neurona que está transmitiendo información. Esta es otra neurona que va a llegar también para transmitir información. Va a llegar otra neurona y otra neurona para transmitir información a esta vez. Entonces, hay cosas que no me voy a olvidar nunca, porque además no solamente me trae el recuerdo de un evento o de un nombre o de una figura o de un concepto en particular, sino además relaciono con otros conocimientos, ¿no? Se llama Julio, mi abuelo también se llamaba Julio, ¿verdad? Otra neurona que está reforzando ese conocimiento. Se llama Julio porque es igual que al mes de julio, ¿no? Otra neurona que está reforzando ese conocimiento. Fíjense qué importancia estos cambios y esta cantidad de nuevas conexiones neuronales que van sobre esta neurona. Entonces es muy difícil que nos olvidemos, y por eso cuando estudiamos y relacionamos conocimientos nuevos que estamos recibiendo con conocimientos anteriores que ya teníamos, se refuerzan tanto los conocimientos nuevos como los conocimientos anteriores. Se van consolidando más todavía los conocimientos anteriores. ¿Está claro? Entonces, esa es la teoría sobre la memoria a largo plazo, ¿no? Bien, luego tenemos la memoria declarativa. Esta memoria es el recuerdo de los diversos detalles que forman un pensamiento integrado, como la memoria de una experiencia que abarque el medio en el que aconteció, sus relaciones temporales, las causas de su producción, las deducciones particulares que dejó en la mente de la persona ese evento, esa actividad. Por ejemplo, ¿dónde has estado esta mañana antes de venir a clases? En tu casa. Fíjense, ya empezamos con la memoria declarativa. ¿Qué estabas haciendo en tu casa? Alistándote para venir. Y dime, ¿qué decisiones has tomado para alistarte para venir? Muy bien. Y esas actividades, ¿cómo han favorecido que estés o no estés aquí? ¿Ya? ¿A qué horas te has empezado, digamos, a vestir? ¿Y a qué horas tomó el micro? A las 6:20. Si tomabas más tarde, ¿qué pasaba? Más tarde llegar a la clase. ¿En cuánto tiempo llegas aquí? Una hora por lo menos. Esa es la memoria declarativa. Por eso dice, no, es el pensamiento integrado
como la memoria de esa experiencia, pero esa experiencia no solamente estaba en mi casa, sino estaba en mi casa, ¿qué cosa haciendo? ¿Dónde estaba en mi casa? Estaba haciendo estas cosas que me están llevando, o he hecho por esta razón, he vestido, he salido, y eso me ha permitido llegar, entonces, a la deducción particular de las consecuencias o de las particularidades que va a dejar en la mente de la persona la acción que ha tenido, ¿no? Esa es la memoria declarativa. Hay otra, la memoria procedimental. Esta tiene que ver con actividades motoras, también está muy vinculada con una memoria operativa, mecanismos, procedimientos que realizamos todos los días. Fíjense como el vestirse, armar un rompecabezas, golpear una pelota. Esta memoria, si nunca yo me hubiera puesto un pantalón y me dan el pantalón, ¿le podré poner? Piensa en un individuo que nunca va a ser puesto pantalón, o una camisa. Le dan la camisa, va a ser muy difícil, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros sabemos cómo ponernos la camisa, lo hacemos casi inconscientemente. Ponemos la camisa, empezamos a abrochar, a abotonar. Entonces, nos vestimos. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra memoria todo el procedimiento para vestir. O también armar un rompecabezas o golpear una pelota de tenis. Primero veo venir la pelota, luego alisto mi brazo y finalmente golpeo, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Si nunca he golpeado una pelota de tenis con una raqueta, ¿qué va a pasar? La pelota va a llegar y me va a golpear a mí, seguramente. Tengo que haber aprendido ese procedimiento y guardarlo como una memoria operativa, como una memoria procedimental. Bien, ahora, ¿cómo se...? Sí. Esta sería como una memoria, como la memoria muscular. Como que algunas personas escriben ya sin ver el teclado. Claro, claro. Te puedes vestir también a oscuras, ¿no? ¿Verdad? Si está en la camisa, puede estar oscura, totalmente oscura. Puedes ver tu camisa, lo aplicas y te vistes y sabes lo que tienes que hacer. Es memoria motora, básicamente, ¿no? Pero no solo motora, sino también está asociada con el pensamiento, por las causas por las que estás haciendo esa actividad. Bien, ahora, ¿cómo se consolida la memoria? A través de la repetición. Esta repetición potencia, ¿no?, la memoria a corto plazo hasta volverla a largo plazo. ¿Cómo te aprendes un número de teléfono? Repitiéndolo. ¿Qué más? ¿Alguna estrategia tienes para acordarte? Un número de teléfono. Eso repitiéndolo y cada vez que me lo piden trato de decirlo de memoria en vez de ponerlo en pantalla. Ya. ¿Cómo te aprendes un número de teléfono? Repitiéndolo constantemente. Entonces, la repetición constante, o también la asociación con otra información que ya tenemos guardada y que puede potenciar. Entonces, si es parecido al número de mi hermano, ¿no? Solo varía en 3, porque son potencias también, ¿no? Como voy asociando también la información que voy recibiendo. Entonces, los nuevos recuerdos se van codificando, ¿no?, hasta consolidarse. Y ahí se forma una huella de memoria. Cuando se forma una huella de memoria, ya tenemos una memoria a largo plazo. Yo siempre comparo la memoria a corto, mediano y largo plazo en relación a la huella de memoria a pasar, si ustedes van a pasar de un extremo a otro, de un jardín que tiene césped. Si pasan una vez
las pisadas que ustedes van a provocar en el césped, ¿qué van a hacer? Que van a aplastar al césped. Pero en un minuto después, ¿cómo va a estar el césped? Otra vez va a estar como si nada, ¿no? Si pasan 10 veces, lo van a dejar ya aplastado. Y si pasan 100 veces, ya no va a haber césped, va a tener una huella, ¿no? Un camino de tierra. Exactamente así pasa con la memoria. Si una sola vez repetimos una información, es como si estuviéramos aplastando y pasamos, pero inmediatamente el césped va a estar otra vez como si nada. No hemos guardado nada. Si pasamos 10 veces, tal vez ya tengamos un camino más bien hecho. Pero si nos olvidamos después de 3 años, quiero acordarme de esa información, va a ser como después de 3 años, ¿cómo va a estar el centro? Otra vez bien puesto, ¿verdad? Pero si paso todos los días y muchas veces, no me voy a olvidar, ¿sí? Como por ejemplo, no tienen que olvidar nunca las concentraciones de calcio, de sodio, de potasio, todos los días, la vida del médico. Si no, perdí. Bien, entonces, vamos a ver ahora otro tema. Los mecanismos encefálicos del comportamiento y la motivación. Vamos a hablar del sistema límbico y del hipotálamo. Fíjense, nosotros para activar nuestras neuronas cerebrales tenemos sistemas activadores impulsores del encéfalo. Estos sistemas activadores impulsores consisten en que hay muchas vías nerviosas que llegan hasta la corteza cerebral llevando estímulos excitadores, ¿no? ¿Y desde dónde parten esas señales excitadoras que llegan hasta la corteza cerebral para mantenernos activos, despiertos, para mantenernos atentos? Desde el tronco del encéfalo. Va a haber una estimulación desde aquí, desde estos núcleos que están aquí en el tronco del encéfalo, son núcleos reticulares excitadores con neuronas gigantes celulares que tienen axones que van a ascender hasta la corteza, van a llegar al tálamo y van a activar a las neuronas de la corteza cerebral. ¿Cómo funcionan estos sistemas entonces? Fíjense, hay una estimulación directa de la actividad neuronal de fondo de amplias regiones del encéfalo. Aquí parten neuronas que llegan hasta la corteza cerebral. Pero también van a haber una puesta en marcha de sistemas neurohumorales capaces de liberar sustancias neurotransmisoras específicas que pueden ser facilitadoras o inhibidoras en la corteza cerebral. Estas vías van a tener el tálamo como una estación de parada. Recuerden, hemos dicho ya que el tálamo con la corteza cerebral forman una unidad, el sistema tálamo-cortical. Hay vías que van ascendentes desde el tálamo hacia la corteza y vías descendentes que llegan desde la corteza hacia el tálamo, sobre los mismos núcleos, sobre las mismas zonas talámicas y corticales. Bien, ahora, estas neuronas que van a estar en esta área excitadora del tronco del encéfalo, están en estos núcleos reticulares que están en la protuberancia. Y si recuerdan, estos núcleos reticulares también van a enviar señales descendentes. ¿Hacia dónde envían las señales descendentes estos núcleos reticulares?
hacia la médula. ¿Para qué? Para excitar a los músculos antigravitatorios, ¿no es verdad? ¿Desde dónde están? Desde los músculos reticulares, que están en la protuberancia. Los núcleos reticulares continuos envían señales excitadoras hasta la médula para excitar los músculos antigravitatorios. Pero hacia arriba también hay neuronas que están en estos núcleos reticulares y que tienen axones que van hacia el tronco, hacia el encéfalo y luego hacia la corteza cerebral. Estas neuronas van a segregar un neurotransmisor que es la acetilcolina. Esta acetilcolina es un neurotransmisor excitador y que excita a la corteza cerebral. Nos tiene despiertos, nos tiene atentos. ¿Okay? Pero este sistema que va directamente hasta la corteza, esa excitación dura muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque también en estas neuronas del cerebro hay una enzima, la acetilcolinesterasa, que destruye la acetilcolina en fracción de segundo. Entonces esta estimulación es muy rápida, despierta la célula cerebral, pero no la mantiene despierta. ¿Sí? Entonces para eso necesitamos la puesta en marcha de estos otros sistemas neuronales que también van a enviar acetilcolina y otras sustancias, otras neurohormonas hacia la corteza cerebral y que van a permitir que esa excitación se mantenga por segundos o minutos. Entonces, si estamos despiertos, si estamos atentos, si estamos concentrados, si estamos en alguna actividad, estos núcleos reticulares están mandando estímulos potenciales de acción directamente hacia la corteza cerebral para mantener la corteza despierta, pero también a través de estas otras vías, a través de poner en marcha otros sistemas neuronales desde el tálamo en particular, que hagan que la estimulación que les llega por la vía directa se mantenga por un tiempo más prolongado. Esos son los sistemas excitadores entonces que tenemos a nivel de área reticular del tronco del encéfalo. Liberan la acetilcolina y tienen un efecto excitador, vean, inmediato. Pero las otras señales que también van a llegar a las neuronas del cerebro y que pasan por los otros sistemas neuronales también van a excitar, pero ese mecanismo excitador va a ser por un tiempo más largo. Ahora, ¿de dónde llegan? ¿Por qué se estimulan estos núcleos? Fíjense, ¿quién excita estos núcleos reticulares para que estemos despiertos? Si ustedes recuerdan, van a llegar muchos fascículos provenientes desde la periferia con información sensitiva que llega de todo el cuerpo. Y también va a llegar a través del trigémino toda la información sensitiva procedente ¿de dónde? De la cabeza. ¿No es verdad? Entonces, fíjense, todo estímulo sensitivo entonces va a llegar a estas neuronas de la formación reticular para que estas neuronas nos excitan y nos tengan despiertos. También hay un sistema inhibidor que está en el bulbo, que este sistema inhibidor es capaz de inhibir la corteza cerebral y de hecho nos puede producir sueño. ¿Y cómo hace este sistema inhibidor? Inhibe a estas neuronas. O sea, cuando vamos a dormir, estos núcleos, se llaman los núcleos del RAFE, que tienen neuronas que producen serotonina,
van a enviar la serotonina y van a inhibir a estos núcleos excitadores. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a dejar de enviar acetilcolina al cerebro. ¿Y qué vamos a tener? Sueño. Y nos vamos a dormir. Este es un sistema inhibidor. También, si ustedes recuerdan, este sistema inhibidor de los núcleos del café también envía serotonina hacia la médula. ¿Para qué? Para disminuir la entrada del dolor en el asta posterior de la médula. Cuando hemos hablado del sistema de analgesia que tenemos. Bien, ahora bien, fíjense, ¿qué ocurre? Si yo estoy durmiendo, por ejemplo, y siento un dolor, ¿va? Si el dolor proviene de un dolor de muelas, ¿por dónde va a llegar el dolor de muelas? ¿Por qué vía? ¿De muelas? ¿Quién va a llevar? El trigémino. Por el trigémino está por aquí abajo, ¿no? Si ella me va a despertar a quiénes, a estas neuronas. Si yo estoy durmiendo, ese dolor, ¿qué va a hacer? Que me despierte, ¿verdad? O si tengo frío, ya el sistema espinotalámico va a llevar eso. O si me duele el dedo del pie, ahí así el sistema espinotalámico. ¿Sí? O si yo escucho un ruido fuerte, o si está entrando la luz del sol, o prenden la luz, para muchos ese estímulo nos despierta, o escucho un ruido, me llaman. ¿Sí? Fíjense, ahora, otros estímulos, ¿qué nos mantiene despiertos durante el día? Todos los estímulos que nos rodean, ¿verdad? Y que están llegando desde todos los receptores sensitivos hasta estos núcleos. Y estos núcleos, ¿qué están haciendo? Alimentando con acetilcolina nuestra corteza cerebral, para mantenernos despiertos, atentos, viendo qué está pasando. Si voy a pasar la calle, ¿qué estímulos tengo? Los ruidos de los autos que vienen, estímulos visuales, de sonidos, etc. Entonces tengo que estar atento para pasar la calle. La acetilcolina me está poniendo atento. ¿Está claro? ¿Verdad? Tenemos este sistema excitador entonces, pero también tenemos el sistema inhibidor. Esta es la área reticular inhibidora, ¿no? Que está en el bulbo raquídeo. Como les digo, ¿qué es lo que va a enviar este sistema inhibidor? Va a enviar un neurotransmisor, la acetilcolina. ¿Y hacia dónde va a ir esta acetilcolina para inhibir nuestra actividad? No va a ir directamente al cerebro, sino fíjense dónde envía. Hacia los núcleos reticulares. Y fíjense, es una línea segmentada. ¿Qué hemos dicho cuando veamos esta línea segmentada? Es un estímulo inhibidor. En cambio, las líneas plenas, que son estímulos excitadores, ¿no? Para que interpreten. Entonces, tenemos estos tipos digamos, de estimulación de fondo de la corteza cerebral. Sin embargo, también a nivel de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo, acabamos de decir, hay otros núcleos, hay otras neuronas que van a también intervenir en mantener nuestra actividad diaria, ya sea excitada o inhibida, ya sea que estemos en vigilia, que estemos despiertos o que estemos durmiendo. Fíjense, hay varios sistemas neurohumorales que van a estar controlando las actividades de la corteza cerebral. En la anterior clase hemos visto que las células de los granos tienen dos neurotransmisores, ¿no? El ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibidor, además que la glicina, también que es inhibidor. Y además está el glutamato y el aspartato, que son excitadores, pero esos son
esas neuronas que envían señales excitadoras e inhibidoras, y que, si ustedes recordarán, estas neuronas tienen axones cortos, entonces estimulan a las células vecinas y mantienen un sistema de excitación e inhibición en las células vecinas. Estas otras neuronas que forman parte de diferentes núcleos que están en el encéfalo llaman axones hacia zonas más distantes. Estos son los sistemas neuromorales que se ponen en marcha, ¿no? Fíjense, tenemos un sistema no adrenérgico. Aquí tenemos un neurotransmisor que es la noradrenalina, que generalmente actúa como un neurotransmisor excitador a nivel del cerebro. Vamos a tener un sistema dopaminérgico. El neurotransmisor es la dopamina, que en algunos casos es excitadora y en otros casos es inhibidora. Y finalmente tenemos este sistema serotoninérgico, que es inhibidor, que está en los núcleos del rato, y el sistema excitador de la acetilcolina, que está en los núcleos reticulares, de los que acabamos de hablar. ¿Cómo se han conocido a estos sistemas? Haciendo un estudio en el cerebro de la rata. Estos son cortes del cerebro de la rata, ¿sí? Porque el cerebro de la rata y el sistema nervioso de la rata se parece mucho al sistema nervioso humano en cuanto a este neurotransmisor. Bien, veamos ya lo. Fíjense, en el cerebro de la rata, ¿quién es el que va a producir la noradrenalina? El locus ceruleus, un grupo de neuronas, ¿no?, que están en el mesencéfalo. ¿Quién va a producir la dopamina? También diversos grupos de neuronas. En este caso vamos a ver la sustancia negra o sustancia negra, ¿no?, que es un ganglio basal que produce dopamina. Pero hay otros núcleos también que producen dopamina y que forman parte de varios circuitos dopaminérgicos que van a tener digamos, funciones muy variadas, ¿no? Por ejemplo, hay un circuito dopaminérgico infundíbulo hipofisario. ¿Qué hace esta dopamina desde este circuito? Va a producir la secreción o la inhibición de la glándula hipófisis. Hay otro circuito que se llama mesocortical, que va a enviar axones hacia la corteza, y en especial hacia la corteza frontal. ¿Y para qué manda esos axones hacia la corteza frontal? Para que la dopamina ahí intervenga en los procesos de pensamiento. Cuando se altera ese circuito, podemos tener patologías como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Las personas a las que se les llaman locos van a alterar esos circuitos dopaminérgicos, ¿sí? Hay otro circuito que va hacia el sistema límbico y va a activar el sistema límbico. ¿Y qué controla el sistema límbico? Las emociones, el comportamiento. Cuando se altera ese circuito, también se van a alterar las emociones o el comportamiento de las personas, ¿sí? Y finalmente hay otro circuito, el del nigroestriado se llama, que es el circuito que hemos visto hace 2 o 3 clases atrás, cuando hemos visto los circuitos del núcleo del caudado y del cutáneo. Si ustedes recordarán, la sustancia negra envía dopamina tanto al cutáneo como al caudado. ¿Para qué? Ahí ya no interviene en la motivación, en las emociones, en el
pensamiento o en la generación de prolactina, sino en qué? En el movimiento. Hemos dicho, si se altera, por ejemplo, la sustancia negra y no produce dopamina, ¿qué va a ocurrir? La enfermedad de Parkinson. ¿Recuerdan, no es verdad? O la corea, que es otra enfermedad también vinculada con esto. Bueno, entonces, son sistemas de neurotransmisores que controlan de fondo la actividad cerebral. Y finalmente tenemos el sistema serotoninérgico que va a actuar como inhibidor. Además hay otros circuitos que llegan desde la periferia y que van a segregar adrenalina, acetilcolina, histamina, que también intervienen en el funcionamiento cerebral. Bien, fíjense, si hace rato hemos visto aquí el sistema noradrenérgico y el locus coeruleus en el cerebro de la rata. Aquí lo tenemos, el locus coeruleus y el sistema de la noradrenalina en el humano. ¿Vean? El locus coeruleus está aquí y fíjense cómo las conexiones que tiene este núcleo, las neuronas de este núcleo, con toda la corteza cerebral, con el cerebelo, ¿no? Son importantísimos, ¿no? Para enviar estímulos excitadores. Luego tenemos el sistema de la sustancia negra, la dopamina, que envía señales hacia diversos lugares. El de la sustancia negra va a ir hacia los ganglios basales. Pero fíjense otros núcleos que están a nivel del tronco del encéfalo, que son importantes, como les decía hace un momento, los otros sistemas de la dopamina. Y aquí tenemos a los núcleos del RAFE, que están aquí abajo en el bulbo raquídeo, el sistema de la serotonina. ¿Sí? Bien. Están también las células gigantocelulares del área excitadora que envían acetilcolina, ¿no? ¿Para qué sirve entonces la acetilcolina? Es un neurotransmisor excitador, mantiene una mente despierta y activa. Bien. Ahora, el cerebro es muy complejo. No solamente estos neurotransmisores van a intervenir en la actividad cerebral, sino que de toda esta lista de neurotransmisores y neurohormonas que van a producir diversos tipos de estimulación, ya sea excitación o inhibición, las encefalinas, excitación, el GABA, inhibición, el glutamato, excitación, la vasopresina, excitación, corticotropina, que va a producir otros mecanismos, ¿no? Esta es una hormona que tiene que ver con la estimulación de la corteza suprarrenal, la hormona estimulante de los melanocitos, el neuropéptido Y, etc. ¿Será por favor esa puerta? Porque la verdad que no sé, pero en todas partes se elige en las universidades autónomas del mundo, se elige el rector, vicerrector y todo tipo de candidatos. Pero este es el único lugar donde las clases son interferidas de esa manera. No hay ninguna consideración con el proceso académico. Está bien, o sea, los rectores más bien deberían ser los principales, los candidatos al rectorado, los principales en velar el proceso académico. Y si quieren presentar sus propuestas, deberían venir a las clases, pedir permiso a una clase, luego tienen todo el derecho de hacer, de entrar y exponer aquí, ¿no? Pero lamentablemente está muy distorsionada, parece una elección de, no sé, un equipo de fútbol, ¿no? Donde la banda, la música es lo más importante. Bueno, no podemos ir en contra de la corriente, pero por lo menos expresar lo que pensamos.
Fíjense la cantidad de todo, la adrenalina, endorfinas, angiotensina 2, neuropenicina, muchos neurotransmisores están involucrados en la transmisión sináptica. Vayan leyendo sobre todas estas estructuras, por lo menos teniendo los mecanismos básicos, porque los van viendo durante toda su vida. Bien, ahora hablaremos del sistema límbico. Rápidamente acabaremos esta clase porque si no vamos a terminar aquí bailando con la música que hay allá afuera, se escucha más aquí que afuera. Bueno, ¿qué es el sistema límbico? Este es un circuito neuronal que controla el comportamiento emocional, los impulsos de la motivación. ¿Qué nos motiva a actuar? ¿Por qué hago una cosa o no la hago finalmente? ¿No? ¿Por qué una situación despierta otro tipo de emoción y otra situación despierta otro tipo de emoción en los individuos? O la misma situación puede producir alegría y a ella pena. La misma situación. Cada uno reacciona, ¿no?, a partir de este circuito neuronal que tenemos y que está en el sistema límbico, y donde el hipotálamo es tal vez el núcleo neuronal más importante. Eso no quiere decir que los otros componentes del sistema límbico no sean importantes. De hecho, el hipotálamo tiene conexión con todos los otros componentes del sistema límbico. Y el hipotálamo tiene conexión con toda la periferia del organismo. Tanto recibe estímulos aferentes como envía estímulos referentes a diferentes estructuras. ¿Ven? Miren cómo este sistema límbico va a regular además no solamente el comportamiento y la motivación, sino la temperatura corporal, la osmolaridad de los líquidos del líquido extracelular, los impulsos para comer, para beber, para controlar el peso corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Todos esos impulsos son las funciones vegetativas que deben respetar. Y todas estas funciones vegetativas en última instancia están emparentadas con el comportamiento. ¿Por qué nos comportamos de una manera u otra? Esta es la anatomía del sistema límbico. Este es el sistema límbico. Aquí está la corteza límbica que rodea las estructuras del sistema límbico. Y aquí se encuentra en el centro el hipotálamo, que es una estructura dividida, pero tiene el control de nuestro organismo, el control nervioso, el control hormonal de nuestro organismo. Si agrandamos el sistema límbico, vean, esta es la corteza límbica, aquí está el hipotálamo y está rodeado por el área olfatoria, por el septum, por los ganglios basales, por la amígdala, por el hipocampo. Todas estas estructuras tienen funciones en el comportamiento, en el aprendizaje. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones de control vegetativo y endócrino del hipotálamo? Regula la presión, regula la frecuencia cardíaca, tiene una regulación del sistema cardiovascular, regula la temperatura corporal, regula el agua,
Pero cuando veamos el sistema cardiovascular, vamos a ver cómo el sistema autónomo regula la función. O cuando hablemos de la temperatura, o cuando hablemos del riñón y de la osmolaridad, y cómo la vasopresina actúa reabsorbiendo agua, ¿no? O el centro de las células impulsa a tomar agua para mantener la osmolaridad de los líquidos. Entonces vamos a ver con el digestivo también. Pero lo único que les pido es que ustedes con sus libros analicen bien esta figura y la próxima para ir viendo cómo estos centros del hipotálamo son los que controlan estas funciones de las que estamos hablando. Fíjense, aquí tenemos el centro dorsomedial que va a controlar todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema gastrointestinal. Aquí tenemos un núcleo ventromedial que regula la saciedad, y aquí arriba tenemos otro, el área prefornical, que regula el hambre. Cuando tengo hambre, este núcleo se estimula. ¿Y qué me obliga? A buscar comida. Tengo hambre, ¿no? Y fíjense, estos núcleos están emparentados con otros núcleos, además, que regulan el comportamiento. Cuando tengo hambre, me muevo, busco. Los animales hacemos eso. Tengo hambre y no encuentro comida, me empiezo a poner de mal humor. Si tengo hambre y no encuentro comida, ¿qué va a pasar? Ya no solamente estoy de mal humor, sino ya estoy enojado, ¿verdad? Y estoy dispuesto a qué? Incluso a pelear por la comida, a poner en riesgo mi vida. ¿O no hacemos eso los animales? Los humanos ya menos, ¿no? Pero igual, si no han visto en esos lugares donde hay hambruna, la gente es capaz de matarse entre sí por un poco de comida. Porque eso nos impulsa, ¿quién? El hipotálamo nos impulsa a esa acción. O el centro de la sed. Si no hay agua, ocurre exactamente lo mismo, los mismos mecanismos. Hay además los núcleos que controlan los impulsos sexuales. Ustedes saben que la reproducción es una función esencial. Entonces, esos impulsos sexuales están vinculados con la área preolfatoria, paraolfatoria, con la amígdala, con el hipocampo, que son estructuras que, digamos, en los animales están mucho más desarrolladas porque tienen que ver con el olfato y regulan sus impulsos a partir del olfato. ¿Sí? Entonces los animales van a funcionar mucho, o sea, en relación a sus impulsos a partir de lo que huele, ¿no? Saben si esto es comida, si no es comida, si esta comida les puede hacer bien o les puede hacer mal. Huelen también hormonas sexuales para la reproducción. Fíjense, entonces, el hipotálamo se encarga de todas esas actividades. E incluso han visto que desde el punto de vista de la atracción sexual entre los animales, hay una parte del cortejo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay 2, 3, 4 machos que quieren una misma hembra? ¿Ah? Inmediatamente los impulsos sexuales se convierten en impulsos de ataque y pelea hasta morir, si es posible, o matar, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque el impulso sexual, al igual que la sed y el hambre, forman parte de nuestra sobrevivencia. El impulso sexual ya no de nuestra sobrevivencia individual, sino de nuestra sobrevivencia como especie, ¿no? Por eso es tan fuerte, tan intenso en todos los animales. Entonces, ¿quién controla estas funciones? Que por una parte son vegetativas,
tienen que ver con tomar agua, tienen que ver con la presión arterial, con la osmolaridad, vean, ¿no? Pero por otra parte están muy vinculadas ¿con qué? Con el comportamiento, ¿sí? Aquí tenemos también las funciones conductuales entonces del hipotálamo. El hipotálamo lateral genera sensaciones de hambre, sed, eleva el nivel de actividad. La estimulación del núcleo ventromedial, sensaciones de saciedad. Por el contrario, vean, después de que hemos comido, ¿cómo nos sentimos? Tranquilos, saciados, en paz, ya no queremos pelear con nadie, ¿no? Ni discutir. Más bien, mejor si nos sentamos a charlar, oír música, mientras digerimos. O después de que hemos tomado agua, nos apaciguamos. Fíjense, hay entonces estos, perdón, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Hay la estimulación del núcleo ventromedial para la sensación de saciedad, disminuye la actividad, el consumo de alimentos y hay tranquilidad. Hay la estimulación de los núcleos paraventriculares. Estos núcleos paraventriculares son interesantes. ¿Por qué? Porque están muy vinculados con los núcleos de la sed y del hambre, pero también con otros núcleos que están en el área periacueductal, que tienen que ver con el dolor. Entonces, cuando se estimulan estos núcleos, ¿cómo reaccionamos? Con temor, primero, ¿sí? Y reaccionamos frente al dolor, frente al castigo. Primero con temor, con miedo. Pero ese temor, ese miedo puede irse convirtiendo poco a poco en una posición de defensa, ¿no? Y después de franco ataque. Porque finalmente si me están atacando, ¿qué voy a hacer? Como animal. Y ya es lo último que puedo hacer. O escapar o luchar. Porque si no me van a matar, ¿no es verdad? Fíjense, esta lucha de vida o muerte que es la vida. Entonces, son estos núcleos que se estimulan por el dolor, por el temor y hace que reaccionemos, ¿sí? Y hay diversas otras zonas del hipotálamo que tienen que ver con la estimulación sexual. Vean, ahora, se ha visto que hay entonces funciones de recompensa y de castigo cumplidas por el sistema límbico. Y esto tiene mucho que ver con el aprendizaje también, ¿no? Vean, hay varias estructuras del sistema límbico que están relacionadas con la naturaleza afectiva de las sensaciones. ¿Cuáles serán esas? Por ejemplo, el núcleo ventromedial, ¿no? Saciedad, tranquilidad. Si nosotros, esto saben los entrenadores, si nuestro perro queremos que nos haga caso, le damos una recompensa, ¿no? O tal vez no, castigamos también. ¿Sí? Hay zonas de recompensa o de castigo. Ahora, entonces, las zonas de recompensa tienen que ver con la saciedad, con la tranquilidad. Si al perro nosotros le damos un bocado de no sé qué, lo acariciamos, ¿qué estamos estimulando? Las áreas de saciedad, de tranquilidad. Si lo pegamos, ¿qué estamos estimulando? Las zonas desagradables, las áreas de castigo, de dolor, ¿no? Entonces, vean, puede haber recompensa o castigo, satisfacción o aversión. Hay centros de recompensa y centros de castigo al mismo tiempo. ¿Cuáles son estos centros de recompensa? Los que van a ocasionar la facilidad, la mansedumbre, la tranquilidad. Y hay los centros de castigo que van a ocasionar miedo, dolor y reacción de ataque del animal al final. Y así reaccionamos todos los animales.
¿Cómo se ha determinado esto? Ahí ven este monito, han colocado 12 electrodos en una operación, y un electrodo sobre los centros de mansedumbre y otro sobre los centros de castigo. Y esta manija que está agarrando el monito gira en los dos sentidos, a la izquierda o a la derecha. A la izquierda estimula el electrodo sobre el centro de mansedumbre, de placer, y en la derecha sobre el centro de castigo. ¿Hacia dónde creen que va a girar la manija el monito? Hacia el de placer, ¿no? Porque hacia el de mansedumbre le ocasiona miedo, dolor, incertidumbre, temor. En el placer, tranquilidad, felicidad. ¿Quiénes estimulan entonces esos centros? Estas neuronas que están en el hipotálamo. ¿Y a partir de qué se estimulan estas neuronas? De estímulos que vienen desde la periferia, ¿no? Si alguien me amenaza, ¿no? ¿Qué centro se va a estimular? El de temor, ¿no es verdad? Si veo mi nota que me saqué 90, ¿qué centro se va a estimular? El de satisfacción, ¿no? ¿Ya? El estímulo visual, 90, relaciono a través del pensamiento con mis objetivos, todo lo que ustedes tienen para estudiar. Pero el estímulo, ¿cuál es? El visual, que podría cambiar, fíjense, el estímulo o la reacción. Si veo, tengo 90, felicidad, estoy satisfecho, digamos, ¿no? Satisfacción, me pongo feliz, veo a mis amigos, soy más jovial, todo. Veo, me había sacado 10, puedo poner hasta de mal humor, ¿no? Me voy a pasar. Fíjense, cómo esos estímulos que ingresan por la vista van a llegar hacia el hipotálamo, y ahí todas las conexiones, porque fíjense, el hipotálamo además con quién se conecta, con el área de Wernicke, con el área prefrontal, ¿a través de quién? De esta, vamos aquí, a través de esta corteza, que es la corteza límbica. La corteza límbica pone en contacto a todas estas áreas importantes de esto de la corteza cerebral con el hipotálamo. Entonces, ahí van a despertar entonces este tipo de reacciones, ¿no? Ver cómo nuestro comportamiento, nuestra motivación, en buena parte, entonces, está dado por la acción de quién? De este sistema, del sistema límbico. ¿Ya? Aquí vamos a quedar porque ya se están preparando para algo más potente todavía, creo. Mañana continuamos, mañana. La próxima semana vamos a entrar a sistema autónomo, ¿sí? Sistema nervioso autónomo. Bien, nos vemos en la próxima clase.